hizo Fidel Castro, ¿no? Para algunos muy querido, admirado, para otros odiado, y que llevó a su pueblo efectivamente a una situación que lo ha aislado, alejado de la globalización que hoy se vive. Vamos a conversar sobre las repercusiones, quién era y qué podría pasar en Cuba tras la muerte de Fidel con Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Él es un destacado internacionalista que nos acompaña aquí en los estudios de ATV Más Noticias, a quien por supuesto le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo va, Miguel Ángel? Muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, Alicia, gracias. Yo creo que siempre es importante ilustrar a nuestros televidentes, ¿no? Porque una noticia así a todos nos asombra, pero quizás muchos no lo recuerdan. ¿Quién fue Fidel Castro? ¿Por qué su figura fue tan importante en Cuba, pero también en toda América Latina, doctor? Sí, es importante la pregunta porque tenemos que encuadrar la aparición de la figura de Fidel Castro. Mira, notoriamente los años 50 eran la consecuencia de un proceso en el mundo de la Guerra Fría, en un mundo bipolar, el mundo capitalista y el mundo marxista. En la Unión Soviética y en la China, Stalin fundamentalmente y Mao respectivamente habían instalado el marxismo. Entonces, y esto se enfrentaba, perdónenme, al pensamiento norteamericano. Al pensamiento capitalista de los Estados Unidos. Al pensamiento democrático de los Estados Unidos. Eso fue pues la clara manifestación de este mundo bipolar. Después de la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia de ello. En ese escenario, América Latina es sustraída justamente por este marxismo, y entonces estos modelos de guerrillas, de guerra de guerrillas, llegan a América Latina y encuentran un Fidel Castro, un joven abogado de 34 o 35 años de edad, que ya comenzaba en el marco del gobierno del dictador Fulgencio Batista. Eso es importante, ¿no? Porque ¿cómo nace Fidel Castro? Porque en su gobierno en Cuba había un dictador, Fulgencio Batista. Y era un dictador que no tenía, no daba tregua en nada. Hay una rebelión, no revolución, una primera rebelión de Fidel Castro, es apresado y entonces luego liberado. Y en esa liberación parte a México, hace un reacomodo del proceso, se junta allí en 1955, 7 de julio, con Camilo Cienfuegos y el Che Guevara. Ahí lo conocen, y ¿sabes quién le presenta al Che Guevara? El hermano menor, Raúl Castro. Raúl le presenta a Fidel, el Che Guevara. Fíjate, y inician allí este periplo, cruzan, ingresan en La Habana, se van hasta Sierra Maestra, eran solamente 25 o 30 guerrilleros, y allí comienzan un pertrecho apoyados por la Unión Soviética, por los que estaban en contra de esta visión estadounidense. Y fíjate, ve, Fidel Castro, mira la sagacidad de Fidel Castro, que él ingresa, asalta La Habana en el amanecer del año nuevo del 1 de enero de 1959, cuando la gente estaba celebraciones, cuando la gente estaba agotada y eso creó un escenario en la ciencia política de vulnerabilidad. Muchos de los que eran parte del gobierno se pasaron para el otro bando inmediatamente. Fulgencio Batista en esa misma mañana, Alicia, huye, y Fidel Castro lanza un furibundo discurso de 3 horas, donde una paloma se posa en su hombro y él habla y la paloma no se mueve, te acordarás. Ahora, Fidel Castro era un hombre carismático, tenemos que decirlo. Emilio Durkheim, un tremendo orador. Emilio Durkheim, este gran sociólogo francés, siempre recuerda que la importancia del carisma para la gobernanza, para el manejo del poder. Fidel Castro era un orador, era carismático, pero era, como hemos visto en esta nota, también un hombre intransigente. Y entonces él inicia todo un periplo, progresivamente se va desnudando en Fidel Castro estas visiones retrógradas, alimentando la visión marxista, leninista. Hace un viaje a Estados Unidos, ojo, estaba Nixon candidato, y luego el propio presidente John F. Kennedy, que ya queda desnudada la situación de una Cuba que se había aliado a la Unión Soviética. Viene en consecuencia
la decisión de Fidel Castro de manifestarse y definirse como comunista. Inmediatamente se produce el rompimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos de América y sobreviene, Alicia, tú te acordarás, el 14 de octubre de 1962, la crisis de los misiles que puso en jaque el planeta, casi la Tercera Guerra Mundial. Hay una negociación, Nikita Khrushchev negocia con John Fitzgerald Kennedy, retorna con sus misiles a Moscú, pero eso sí, Estados Unidos ya no toca más a la isla, geopolíticamente un enclave satélite de la Unión Soviética. Estados Unidos había querido aproximarse cuando frustra el proceso de la invasión de Bahía de Cochinos, y el periplo siguiente es la afirmación del régimen totalitario del presidente Fidel Castro. Y ahí empieza también la ruptura de relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Y en 1962 se produce el inicio del embargo contra Cuba, que no pararía, o que no para hasta ahora. Sí. Esperemos que ya hablaremos de eso. Ya hablaremos de eso, pero antes de llegar a este punto, que se ha flexibilizado con Barack Obama desde el año pasado, quiero explicar cuál era el pensamiento que traía, ¿no?, Raúl o Fidel Castro cuando empieza la revolución. ¿Qué trae? ¿Qué le ofrece al pueblo cubano? Por lo cual, pues muchos lo apoyan. Fíjate, qué pregunta tan interesante como todas las que haces, Alicia. Gracias. Fíjate, Fidel Castro acumula la ideología marxista. Los jóvenes que nos escuchan deben entender que en el siglo XIX había prosperado el socialismo con seis signos, que es el socialismo utópico, y luego el marxismo con Carlos Marx y Federico Engels. ¿Qué decían ellos? Una visión comunista del mundo y de la vida, donde no había individualidades, sino que a todos había un tratamiento plano, igualitario, donde el proyecto personal y el talento personal estaba descartado. Todos, por ejemplo, deberían ganar igual, etc. Y esta visión de una economía cerrada, los medios de producción absolutamente cerrados, esto que venimos hablando y que la semana pasada hablábamos aquí del proteccionismo, de esto, el control absoluto, es parte de las políticas marxistas. Entonces, con este cúmulo de procesos, Fidel Castro quiere abanderarse y quiere imitar a Mao, llevando a la gente del campo a la ciudad y a la gente de la ciudad al campo. Entonces, fue evidentemente la instauración ya no de una rebelión, sino de una revolución. ¿Por qué, Alicia? Porque hay un cambio de estructuras, un cambio de la naturaleza del propio Estado en su conceptualización, en su visión natural, y eso originó el trastocamiento del orden jurídico, del Estado de Derecho, que cambia notablemente, donde ya no hay democracia, donde hay un control absoluto de un único partido. Control total. Control Yo total. pienso en la palabra clave para poder explicar, ¿no?, o entender el régimen cubano. Sí. Porque aterricemos un poco más, doctor Rodríguez Mackey. ¿Qué significa? Por ejemplo, todos los profesores ganan lo mismo. Todos los, de cada uno de los rubros y de las profesiones, todos tienen una escala remunerativa. Pero, si tú sabes dos idiomas, más idiomas, o tienes mejor desempeño, no me importa, ganas igual que todos. Y además, Alicia, que si hay un plus, eso no es para el trabajador, para el médico, para el periodista, para el es para el Estado. Fíjate, entonces hubo pues en el régimen una visión que fractura los derechos humanos incorporados, que eran la vivificación de los derechos fundamentales. Desaparecen los derechos fundamentales, neutraliza la partidocracia, no hay más partidos políticos, en consecuencia no hay democracia. Y esa pervivencia le permitió a Fidel Castro que, como hacías tu pregunta inicial, por tener carisma, gente que lo amaba, pero también gente que lo odiaba, y porque era un dictador, y los dictadores controlan, los dictadores manejan los elementos básicos del aparato estatal. Fidel Castro los tenía monopolizados, y ese control hizo que esta revolución, además con la cuota coactiva de la fuerza, de la intimidación, afirmara en el tiempo una revolución donde los que han admirado la
revolución son los que hoy están entre los 50 y 60 años, los adultos mayores, lo que tú decías al comienzo, en el entretiempo. Y más bien, los jóvenes de hoy, miran al mundo y se ven evidentemente en una desventaja total. Podríamos comentarlo. Yo le comentaba que el año pasado yo estuve en Cuba, ¿no? Recorriendo La Habana y otras ciudades, y pude darme cuenta de esto, ¿no? De que los mayores de 50 años, o sea, los adultos mayores, admiraban a Fidel, ¿no? Admiraban porque había traído un concepto totalmente distinto a lo que vivían en la época de la dictadura, y consideraban además que el hecho de atraerlos a la buena educación, ¿no? A el alimento básico, el alimento seguro, era para ellos pues una manera cómoda de vivir. Distinto era el pensamiento de los jóvenes, ¿no? De los jóvenes que comparaban a los jóvenes de otras partes de Latinoamérica y se sentían pues que tenían muchas privaciones. Entonces hay una Cuba dividida entre los mayores, adultos mayores, y los jóvenes, las nuevas generaciones, que sienten que sí hay un estrangulamiento a sus derechos. Sí, claro que sí. ¿Así podemos entonces dividir un poco el sentimiento hoy? Definitivamente, y justamente esta división del sentimiento cubano lo huele, se da cuenta el propio Fidel Castro, ya en el momento senil de su vida. Es consciente que esa revolución febril de la lucha armada, de que a través del acto violento se alcanza el poder, la lucha armada del Sendero Luminoso, la lucha armada del MRTA, la lucha armada de las FARC, que no son métodos aceptados por nada ni por nadie, pero que a él lo llevó al poder, evidentemente se volvieron un fenómeno que con el tiempo quedó en el ocaso, y él es consciente de ello. Entonces, ¿él qué hace? Con el senil de su vida, traspasa el poder al hermano, porque él mismo no iba a hacer los cambios en una Cuba que ya no daba para más. Y por eso es que el verdadero hombre de la transición es Raúl Castro. Fidel no lo hizo. Flexibiliza de tal manera que hemos visto los acercamientos hace un par de años entre Barack Obama y Raúl Castro. Hoy tú puedes ir a la isla y más o menos ya puedes usar una tarjeta de crédito, ya pueden llegar un poco de dólares. El dólar, así. Es mejor ir en euros. Es verdad. Lo castigan terriblemente. Es verdad, pero digamos... y aparte, ¿no? La diferencia de la moneda. En la moneda, el dólar para el extranjero, y la moneda para el que vive ahí, que tiene pues una serie de privaciones. Ahí quería llegar, fíjate, Alicia, ¿qué es lo que el ser natural del hombre siempre quiere tener? El estado de naturaleza humana es la libertad, como decía Pedro Calderón de la Barca en La vida y sueño, al hablar Segismundo en la torre, miraba las aves del campo y estas tienen tanta libertad, yo siendo hombre no la tengo. Eso, la libertad, ha sido el pertrecho social colectivo añorado por los cubanos, que tuvieron que escapar, huir, se volvieron disidentes, fueron a las costas de la Florida. Acuérdate de las crisis de los balseros, cuando deviene el decaimiento de la Guerra Fría con la caída del muro de Berlín en 1989, y entonces todo el comunismo se viene abajo y las gentes quieren empezar a salir de Cuba como salían de otros países, y Estados Unidos por primera vez cambia la dinámica de recepción de los cubanos disidentes. Ben Clinton los aguanta, no los deja entrar, y eso produjo la crisis de los balseros. Gentes que querían un proyecto de vida que no los encontraban en la isla. En 1980, el 4 de abril, hay un ingreso de una pareja de cubanos a la embajada del Perú. Eran las 7:30 de la mañana, los atiende un viejito, se meten, luego son cientos y luego miles. Es decir, una sociedad cubana dividida, pero que querían libertad. Estamos hablando de los años 90, ¿verdad? Estamos hablando, el tema de la embajada fue de los años 80, pero los balseros, los años 90. Que de los balseros, los que llegaban a Miami, todo esto era más o menos de los 90. Exactamente, los balseros de la isla, porque no aguantaban más la represión. La pregunta que todos se hacen hoy en día, 26 de noviembre, horas después, ¿no? Porque ni siquiera hemos llegado a 24 horas o a un día después de la muerte de Fidel Castro, ¿va a cambiar
la isla va a cambiar las condiciones políticas. Raúl Castro, como el presidente, ¿no?, de Cuba, ante la muerte de su hermano, va a virar totalmente la política. ¿Qué piensa usted, doctor Rodríguez Mackey? ¿Cambiará Cuba o no tras la muerte de Fidel? Es inexorable. Fíjate, Alicia, si con un Fidel Castro vivo permitió que se aperturen las embajadas en Washington y en La Habana, si no lo hubiera querido, él era un hombre extraordinariamente influyente, primero en el hermano y luego en la cúpula. De manera que él ha sido consciente, pero como te decía, él no quiso llevar adelante el proceso del cambio porque él fue el abanderado, claro, de toda la visión contraria. No era para su propia imagen, no era, ¿no? Era como el cambio a su propia ideología. Fíjate, Alicia, una de las reglas de oro de este acercamiento, del proceso del restablecimiento y la normalización de las relaciones bilaterales entre Washington y La Habana, pasa necesariamente porque Cuba tiene que dar un giro en derechos humanos, tiene que dar un giro en partidocracia que no hay en la isla, tiene que dar un giro en el modus operandi de la receta económica. Entonces, evidentemente estamos hablando de cambios. Esos son los cambios que se van a producir. Lo que pasa es que no van a ser cambios automáticos, pero hay algo más que coadyuva a que el cambio se va a producir. Y es que América Latina, con todos los dictadores que ha tenido, Alicia, siempre América Latina ha vivido de los caudillos. A mi juicio, como decía Julio Cockler, el gran drama de América Latina, en el Perú y de muchos países, el caudillismo. Ese caudillismo, cuando fenece, entonces posibilita el cambio. Fidel Castro ha desaparecido, que en paz descanse, pero los procesos sociales deben continuar y en consecuencia el hermano forma parte de ese cúmulo de forjadores con Fidel de la Revolución que también darán paso a una casta ya de una juventud armada con otra visión del mundo y de la vida, con una Cuba que se va a empezar a incorporar al sistema internacional. Yo estoy persuadido, por ejemplo, en el tema del relacionamiento con Estados Unidos, esta dinámica de llevar al desbloqueo se va a producir. Tú lo has escuchado, lo has visto a Donald Trump. Esto se va a producir inexorablemente. Ahora con mayor razón, entonces. Ahora con mayor razón, mira. Pero yo ahí todavía tengo mis dudas de que Raúl Castro flexibilice mucho más el mecanismo, porque como usted me lo ha dicho, él también estuvo en la gesta de la revolución, no era el líder, era su hermano, pero también participó. Ya ha demorado bastante, ¿no? Son 60 años después de la revolución, pero han demorado bastante para flexibilizar algunas cosas, pero todavía sigue siendo un régimen autoritario. Pero por supuesto. Entonces, ¿usted cree que el propio Raúl va a querer cambiar un poco y abrir, globalizar? Fíjate, Alicia, el hecho mismo de haber concordado con Estados Unidos en la reapertura de misiones diplomáticas, de haberse abrazado con Barack Obama, significa que el propio Raúl Castro hace real política. Y esto es así. No es que va a ser inmediato, tampoco lo va a desnudar plenamente al comienzo. Es un proceso, pero es el camino inexorable. Yo lo que no veo es el statu quo del mismo proceso de la revolución en 1959 que pervivió por 6 décadas hacia adelante. Ese escenario ya no camina porque la globalización se impone a la sociedad internacional y se impondrá a Cuba en esta nueva etapa. Ok, ese puede ser entonces el futuro, ¿no? Lo que se avisora de Cuba, pero no demorará mucho. Le pregunto yo, ¿no puede ser el final de un régimen y del apellido Castro en la isla y que surja un nuevo líder, un nuevo caudillo que venga justamente con estos pensamientos? Bueno, de eso apertura. Será posible ello, pero yo no creo que de las propias cúpulas, porque lo que ha habido en los regímenes marxistas totalitarios ha sido siempre la verticalidad. Recuerda usted que toda la juventud, las nuevas generaciones no quieren. No quieren, a eso voy. Por eso hablo de esta generación, de los que andaron con Fidel y llegaron al poder en 1959. Pero las nuevas porciones sociales, los jóvenes que hoy están entre los 30 y 40 años,
esos jóvenes tarde o temprano van a tener la cuota distributiva y el dominio del poder. Y allí todo lo que ya hizo Raúl Castro, que es bastante para la actitud recalcitrante de los Castro, si lo mides, es bastante lo que se ha hecho hasta ahora. Y entonces se ha creado un contexto para que luego haya otro contexto que permita viabilizar este camino al cambio. ¿Cuáles serían los primeros pasos entonces del camino al cambio? Por ejemplo, atraer inversiones extranjeras. Empresas estadounidenses que ya tenemos... que es importante, perdóneme que le corté, es importante explicarle a nuestros televidentes que todas las empresas allá en Cuba están manejadas por el Estado. La telecomunicación, el sistema de transportes, todo. Claro, y bueno que lo digas porque eso se llama Estado controlista, Estado intervencionista, Estado monopolista. Y controla todo. Y eso es malo. Hasta el Internet. Hasta el Internet. El Estado no puede sino tener un mecanismo de regulación y dejar que los actores privados puedan tener el espacio para la gobernanza también. Y entonces, claro, evidentemente, por ejemplo, los fenómenos de inversión, ¿sabes en qué ya está entrando en Cuba? Yo te puedo decir, ¿qué está entrando en Cuba? Empresas dedicadas al tema de la infraestructura. Cuba necesita modernidad. Sí. Y ya está entrando. Poco, pero antes no entraba nada. Y estamos hablando todavía en el marco de un contexto de embargo sobre la isla. ¿Te imaginas cuando se produzca el levantamiento del embargo? No olvides que la embajadora de Estados Unidos, del gobierno de Barack Obama, por primera vez en 35 años en las Naciones Unidas, no ha votado a favor de la mantención del embargo. Ese es un signo visible de lo que significa estos acuerdos bilaterales y colaterales que llevan adelante los dos gobiernos. ¿Qué significa levantarles el embargo? ¿Cómo va a facilitar, ¿no?, el tema político y económico en la isla? Qué bueno que lo digas para que la gente que nos ve nos lo pueda entender. El levantamiento del embargo significa el desbloqueo, es decir, la viabilidad del comercio internacional que llegan a los puertos de Cuba. Actualmente no pueden llegar porque el sopeso militar y la hegemonía política de los Estados Unidos impone su carácter de hegemón y no permite que llegue el comercio, no permite que llegue la civilización. No hay nada importado. No hay nada importado. Es impresionante porque la Coca-Cola, que es lo que puede usted decir, ¿no?, que más abunda, pues que está en todos lados, que es el símbolo de la globalización, ¿no? En Cuba no hay Coca-Cola. No hay Coca-Cola. Tienen su cola hecha por ellos, ¿no? O sea, igual la cola oscura, pero hecha por ellos. Igual que la gaseosa de naranja, la gaseosa blanca. O sea, es increíble que no haya absolutamente nada que pueda venir de afuera. Y todo lo que tenga que ver con, digamos, el aparato logístico. Por ejemplo, tú te vas a un hotel en La Habana, no vas a encontrar las prerrogativas, las preventas, las facilidades que puedas encontrar en cualquier otro hotel, en cualquier otra parte del mundo, como consecuencia de no contar con los presupuestos logísticos, porque no ingresa la tecnología, porque no ingresa como corresponde para que Cuba vaya a aparejar en el mismo nivel que el sistema internacional. Eso es lo que los jóvenes a los que te referías ven las diferencias. Nosotros no tenemos lo que los jóvenes, lo que nuestros coetáneos de las otras partes del globo sí tienen. Y ellos por eso van a ser los propios autores del proceso de cambio que los Castro han querido solapadamente, de una u otra manera, por lo menos Fidel Castro, pero más abiertamente de hermano, en esto que hemos llamado el proceso de la normalización de las relaciones entre los dos países, pero además porque Estados Unidos ha hecho mea culpa. Se ha dado cuenta que 54 años de esta visión recalcitrante con Cuba no le hizo nada bien, lo alejó de América Latina. Esta visión de que América Latina era el patio trasero de Estados Unidos acabó. Barack Obama dijo que era un error y se toma conciencia de que Cuba sigue siendo, fíjate bien, con todas las situaciones conflictuales internas, con las deficiencias que tiene Cuba, etcétera, sigue teniendo un nivel de influencia notable en el marco político diplomático. Controla o ha tenido una alta persuasión sobre el ALBA. La reunión de la CELAC también, es decir, en la última cumbre iberoamericana
visitado la penúltima Cartagena de Indias, que fue en Panamá en abril del año pasado, te acordarás cómo fue ovacionado Raúl Castro y dijo en un furibundo discurso: me deben minutos por los años que Cuba estuvo relegado del sistema internacional. De manera que vamos a ver todavía. El camino, a mi juicio, soy muy optimista, es progresivo. La gente en Florida han salido a las calles no a victoriar la muerte de Fidel, no, han salido a victoriar que acaba el periplo como el caudillo de una dictadura y que ven un cambio, y que ven un cambio progresivo, todavía más o menos lento, pero ya se están produciendo los cambios. Entonces, ¿en cuánto? ¿En 10 años? No, yo creo que menos. Yo creo que menos, pero esto va a ir soltándose de a pocos. Donald Trump, el día de hoy, si bien ha tenido un pronunciamiento bastante duro, porque le dijo brutal dictador, ¿no? Opresor de tu propio pueblo, pero también ha tenido una manifestación de acercamiento, de que quiere de alguna manera mantener la política que inició Barack Obama con los cubanos. Así que eso es importante, porque de ahí ya podemos darnos cuenta que Estados Unidos sí quiere esta apertura con Cuba. Fíjate, qué bueno que lo digas. Cuando Donald Trump estaba en las primarias precandidato republicano, era recalcitrante, decía, vamos a mantener el embargo. Cuando Donald Trump se vuelve el candidato ungido por la convención en julio de este año por los republicanos, da un giro notable y piensa como Barack Obama, porque ese es el diseño de la política exterior estadounidense. Estados Unidos, la política exterior sobre América Latina no la cambia así nomás, y en ello contribuyó mucho la visión de Henry Kissinger, el gran gurú de la diplomacia estadounidense, al cual todos los presidentes de Estados Unidos lo consultan, y eso ha llevado a que en ese realismo político estadounidense asuman que el camino de la relación con Cuba es hacia adelante, es inexorable, ya no hay tiempo para retroceder. Por eso es que los republicanos, te acordarás, que se oponían al levantamiento del embargo de la campaña, era porque era campaña electoral, porque si no le iban a dar el plato servido a Hillary Clinton. Pero ahora que ya ganó el señor Donald Trump, evidentemente los republicanos, a mi juicio, van a terminar apoyando este proceso que tiene que ver con la política de Estado de los Estados Unidos de América. Perfecto, me queda solamente una última consulta. Con lo que está pasando, con el ejemplo claro que deja Fidel Castro con su revolución cubana, podemos entender entonces que las revoluciones, este caudillismo, este pensamiento marxista, tiene solo un periodo corto. Pero, no duró en ninguna parte de Latinoamérica, solamente en Cuba el periodo más largo. Pero por supuesto, pero algo más, si me permites, Alicia, las revoluciones, cuando están determinadas y marcadas, o los levantamientos por el uso de las armas, nunca tienen un final que se asiente en democracia. Cuba no tiene democracia, y el final de Fidel Castro deberá ser el comienzo para un Estado de Derecho progresivo en la isla. El método violento nunca es un método justificado. Lo usó Sendero Luminoso, lo usó De Verdad, lo usó las FARC, lo usó Fidel Castro, y nunca son métodos que puedan crear conciencia de aceptación colectiva. Y desde esa perspectiva, entonces, a la luz del balance de lo que fue para la Cuba de Fidel Castro estos 60 años, hemos visto una Cuba que se quedó en el mundo, donde Juan Pablo II tuvo que ir a la isla y decirle directamente a Fidel Castro que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba, que era un latigazo al diseño de una visión de una receta retrógrada que había diseñado Fidel Castro, de tal manera que en ese escenario, Alicia, a la luz de lo que ha acontecido en los últimos 2 años, con una diplomacia vaticana que ha coadyuvado el acercamiento de Estados Unidos y de Cuba, evidentemente lo que viene hacia adelante es, a mi juicio, siempre una visión y un proceso lento, progresivo, pero optimista. Perfecto, es la oportunidad entonces. Es la oportunidad. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Rodríguez Mackey. Gracias por haber estado con nosotros en este programa especial de ATV Más Noticias. Luego de esta interesante conversación, amigos, nos vamos a una
Pausa comercial, pero usted no se mueva porque regresamos con muchas más reacciones. ¿Cómo está La Habana a esta hora de la tarde tras enterarse de la muerte de Fidel Castro? Se lo contamos luego de la pausa.